La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Biblia está llena de las promesas de Dios. De hecho, la palabra de Dios consiste en dos grandes renglones: los mandamientos de Dios y las promesas de Dios. Están narradas los hechos de lo que ocurrió en la vida de los hombres y mujeres, en el trato de Dios con la humanidad, pero son enseñanzas que llevan la finalidad de mostrar al hombre la voluntad de Dios para que el hombre obedezca a Dios, porque haciendo eso podemos vivir una vida plena. Y las promesas de Dios para esos que viven la vida agradando a Dios, para vivir una vida en plenitud. Esa es la esencia de todo lo que dice la Biblia. Y de esas promesas que Dios nos da y los mandamientos que van unidos, los mandamientos y las promesas, porque eso se complementa. Si cumplimos la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. Eso es lo que enseña la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Ese es el propósito de Dios. Y Dios nos da la fuerza y la capacidad, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Podemos hacer lo que Dios nos manda. Hay que tener entendimiento y conocer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, entonces las bendiciones de Dios vienen sobre nosotros y entramos en una plenitud de vida en el Señor. Y de esas promesas el Señor habla acerca de cómo Él va a bendecirnos. Y la Biblia dice, hay una escritura que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice, pregunta, ¿Él habló y no hará? Él dijo y no ejecutará. Eso está en Números 23, 19. Y me gusta esa escritura porque ahí el Señor mismo habla esa promesa. O sea, Él dice que Él no es hombre para que mienta. Entonces no podemos visualizar a Dios como hombre, porque Él no es hombre. Él es Dios soberano, todopoderoso. Y Él es fiel a su palabra, porque Él es la palabra. O sea, el cosmos fue creado por la palabra. En el principio Dios dio una orden y se formó todo. Hay poder en la palabra y Jesús es la palabra. O sea, la palabra de Dios no es como la palabra de los hombres de hoy en día. La palabra de los hombres de hoy en día puede cambiar, mienten, pero Dios dice ahí, no es hombre para que mienta. Él habló y no hará. Él dijo y no ejecutará. O sea, cuando Dios da una palabra, Él está atento, dice la Biblia, está atento a su palabra. Él está pendiente para cumplir su promesa, porque ahí está la esencia de Dios. Dios es su palabra. Y Dios no se va a ir en contra de sí mismo. La promesa de Dios, Él las va a cumplir en nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos confiadamente entrar en esa relación con el Señor, de que Él va a cumplir lo que nos ha prometido y que nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor. Hemos hablado anteriormente sobre el propósito de Dios para nosotros en la tierra. O sea, la Biblia enseña que Dios desea bendición para nosotros. No quiere decir que no van a venir luchas, problemas, enfermedades, necesidades. Eso puede venir porque nosotros estamos viviendo en un mundo imperfecto y en un mundo imperfecto pueden venir todas esas circunstancias. Pero no quiere decir que porque vengan esas dificultades nosotros tenemos que vivir agriados o rebeldes o quejándonos a Dios. No. ¿Por qué? Porque aún en medio de las circunstancias negativas, Dios promete bendecirnos. Dios promete ayudarnos, estar con nosotros. Y yo digo que los problemas, hay gente que dicen que no le gustan los problemas. Bueno, a nadie le gustan los problemas, ¿verdad? No puede ser uno masoquista. Pero los problemas en sí, tenemos que visualizarlo de esta forma. Los problemas, yo lo visualizo de esta forma. Los problemas son una oportunidad para ver a Dios manifestado en nuestra vida. Esa mentalidad me ha ayudado mucho.
Problema, una oportunidad para volver a ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Dice la Biblia que no cae un pajarito en la tierra si Dios no lo permite. Que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Quiere decir que en el Señor, lo único que el hombre tiene que lamentarse, la Biblia dice, laméntese el hombre de su pecado. Eso es lo único por lo que una persona puede lamentarse. Pero si tú estás buscando de Dios y estás agradando a Dios, no tienes que lamentarte por nada. Porque todo obra para bien. Dios cuida a sus hijos. Si tú eres padre y un padre que ama a tus hijos, tú cuidas a tu hijo y tú lo proteges. ¿Cuánto más Dios? Dios es nuestro Padre. A veces nosotros ponemos en duda la capacidad del amor de Dios para nosotros, cuestionándolo, ¿por qué Dios no me cuida? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me ayuda? Pero espérate. Estás visualizando a Dios como hombre. No, Dios no es un hombre. Si Él tiene cuidado de las aves, Jesús dijo, ¿cuánto más de vosotros? Dice, no se preocupen. Jesús dijo, no os preocupéis. La Biblia dice, por nada estéis preocupados. No podemos preocuparnos, sino confiar plenamente en Él. Porque si Él tiene cuidado de las aves, si Él tiene cuidado de contar nuestros cabellos, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos? Y si algo permite Él en nuestra vida, es para nuestro beneficio. Obra para bien. La Biblia lo dice. A los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Y dice más la Biblia. Dice, porque Jehová tu Dios te amó, convirtió las maldiciones en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. Mira qué clase de promesa de Dios para con nosotros. Quiere decir que aún las maldiciones Dios las cambia y las convierte en bendición. Entonces, ¿qué más queremos? Entonces, lo que tenemos que confiar plenamente en el Señor, descansar en Dios. Entonces, la preocupación de mucha gente, estamos hablando de esto en estos días, es, pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué tarda en venir la promesa? Y nos cuestionamos eso. En primer lugar, no podemos pensar que Dios no nos escucha porque el que hizo el oído no oirá, dice la Biblia. Bueno, si Dios creó el oído, ¿cómo no va a oír? Si tú me estás escuchando a mí, que eres hombre y yo, o sea, un humano y yo también, y nos escuchamos, ¿cómo Dios nos va a escuchar? Dios escucha todo. Ahora, hay que entender algo. A veces tarda la promesa en venir, ok, es posible. Tarda desde la perspectiva nuestra, pero no desde la perspectiva de Dios. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Y Él en su soberanía tiene el control del tiempo. Y eso hay que entenderlo. Los discípulos le preguntaron, mira, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y Él le dijo, mire, ustedes no se preocupen por el tiempo. El tiempo está en mis manos. Y el tiempo es exclusivo en las manos de Dios. Tanto que ni los ángeles saben cuándo va a venir el Señor, más que Él. Él es soberano en cuanto al tiempo. Ustedes preocúpense en hacer lo que yo les mandé y el tiempo me lo dejan en mis manos. ¿Cuándo va a ser? En el tiempo perfecto. Además, a veces nosotros tenemos que hacer algunas cosas para completar ese momento de Dios. O Dios está trabajando con otras personas para completar todo. Podemos decirlo de esta forma, yo lo veo de esta forma, como un rompecabezas que Dios va colocando cada pieza hasta que todo está y entonces lo muestra. Y Dios hace de esa forma a veces. Y eso hay que entenderlo. Pero si tú confías en el Señor, si tú le sirves a Dios y tú le pides a Dios y eres sincero con Dios, Dios va a obrar en tu vida en favor tuyo y te va a ayudar y te va a bendecir y te va a llevar a la plenitud. Tú haz tu parte. Si hay algo que Dios te ha dicho que haga y no lo has hecho, ahí hay un punto importante que hay que bregar. Porque si Dios te ha dicho algo y tú no lo has hecho, entonces hasta que tú no lo cumplas, Dios no va a poder bregar. Esto es como hemos enseñado, ¿no? Como un examen. Yo me recuerdo cuando estaba en la universidad, estaba cogiendo clases, yo estaba estudiando para ingeniería en ese tiempo, y lo más que me rompía la cabeza eran los problemas de matemáticas, porque esos son los problemas más complicados de la ingeniería, ¿no? Y
Y obviamente el profesor, tuve buenos profesores, ellos nos explicaban, ponían 3 símbolos o 3 letras y resuelvan esto, y a veces esas 3 letras llevaban 1 o 5 páginas para resolver un problema, un problemazo con 2 o 3 letras. Y habían unos procesos y unos pasos, etc. Bueno, esto no es una clase de eso, ni de precálculo, ni de cálculo, ni de álgebra, ni de geometría, ni nada de eso. Gracias a Dios que ya pasó eso. Anyway, lo que quiere decir es que para poder terminar el capítulo, pues venía el examen. Y antes del examen uno le preguntaba al profesor, mis profesores fueron buenos y me explicaban otra vez, pero el día del examen ellos no podían preguntarle. Lo que uno había aprendido tenía que aplicarlo, y así es en la vida. Lo que Dios te ha dado tienes que aplicarlo. Hay una parte, hay gente que cree que Dios lo va a hacer todo, que yo no tengo que hacer nada, yo voy feliz a la iglesia, una vez a la semana, a las veces que vaya, allí me siento y me voy para casa y ya está, y Dios que lo haga todo. Espérate, eso no es lo que enseña la Biblia, ¿ok? Tú tienes que hacer tu parte, Dios hará la suya, no tienes ni que decirle a Dios que haga lo que Él sabe que tiene que hacer. A veces nosotros decimos, Señor, yo le digo al Señor, no es tanto pedirte que tú hagas cosas, dime lo que yo tengo que hacer, porque yo sé que tú vas a hacer lo que tú tienes que hacer, sin que yo te lo diga, porque yo no tengo que decirle a Dios ni darle órdenes a Dios. Dios haz esto, aquello, lo otro, Él sabe lo que tiene que hacer. Entonces yo le digo al Señor, mejor dime tú lo que yo tengo que hacer. Y yo sé que si yo hago lo que tú me mandas a hacer, tú vas a hacer lo que tú tienes que hacer y yo no tengo ni que decírtelo. Por eso ahí se aplica la Biblia que dice, antes que clame responderé yo, ¿no? Y Él sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Lo que tenemos que hacer es nosotros, nuestra parte, y ese es el punto. O sea, para poder pasar al capítulo, para poder pasar la clase, para poder pasar a otro nivel, viene el examen. Vamos a aplicar lo que te enseñé, y a veces hay gente que ahí se queda, esperando ahí, con los brazos cruzados, esperando a ver que Dios haga por él. No, eso no es así. Bueno, hay gente que hablan de eso y cada uno allá dará cuenta de Dios, pero la Biblia lo que enseña es que tú tienes que hacer tu parte, y si tú haces tu parte, entonces Dios hará su parte. O sea, las promesas de Dios son condicionales. Dios quiere que tú hagas tu parte y Él te va a dar la fuerza para hacerlo, la capacidad, pero hay que hacerlo. O sea, el Señor llevó a Israel a la tierra prometida. Le dijo, esta tierra es la mejor, dice que era la más fértil en aquella época. Dice que fluía leche y miel, eso era lo mejor. Y yo se la voy a entregar a ustedes, es mi promesa. Pero, hay un pero, ustedes tienen que pelear las batallas. Yo no las voy a pelear por ustedes. No, yo voy a estar con ustedes, les voy a dar la victoria, pero ustedes tienen que ir a guerrear, a pelear. ¿Ves? Y esa es una enseñanza para nosotros hoy en día. Dios nos da las bendiciones, pero no para que nos quedemos ahí cruzados de brazos. Hay que pelear nuestras batallas, confiando en el Señor. Y no tenemos que tener miedo. Ahora no hay gigantes como en aquella época los hijos de Anac, pero ahora hay potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son... Anac era el dedo meñique al lado de los principados que tenemos hoy en día y las potestades. Pero no hay que tenerle miedo a eso, porque a aquellos Dios les dio armaduras y a nosotros nos da también armadura espiritual y autoridad contra toda fuerza del enemigo. Pero hay que desarrollar eso, ¿ok? Hay que vestirse de esa armadura y hay que desarrollar esa fe en las promesas. Y hay que consagrarse a Dios y llenarse del poder, como dice la Biblia, y lo dice en el Nuevo Testamento. Porque hay gente que acomoda la Biblia a la conveniencia, ¿no? Algunos versos del Antiguo Testamento son buenos cuando le conviene, otros del Nuevo Testamento cuando le convienen, pero no es así. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, tenemos que aplicarla toda. Obviamente hay cosas que fueron culturales para Israel, etcétera, eso es aparte, pero mandamientos universales son mandamientos universales en el Antiguo, en el Nuevo, en todos lados. Entonces, nosotros tenemos que entender eso y hacer nuestra parte, capacitarnos. Y en Efesios, en el Nuevo Testamento, es que dice, mira, tenemos una lucha contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice,
Vístasen, lo dice Pablo, vístasen de la armadura para que no los coja desprevenidos. Y en el verso 18 dice cómo vestirse, entre otras cosas. Dice, orando en todo tiempo. Pero la gente no ora, no quiere orar. No se visten de la armadura, entonces quieren que Dios los bendiga. Entonces cuando no vienen las bendiciones, entonces dice, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me ama? Espérate. Tú estás haciendo tu parte. Esa es la pregunta. Estás haciendo tu parte. Estás buscando de Dios, estás llenándote de Dios, porque estás vistiéndote de la armadura. Porque Dios no lo va a hacer todo por ti, ¿ok? Tú tienes que hacer tu parte. Si tú haces tu parte, yo te aseguro, no yo, Dios te asegura que Él cumplirá su promesa, porque no es hijo del hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y no hará, Él dijo y no ejecutará, Él lo hace, pero tú tienes que hacer tu parte. Y esa es lo que tratamos de que la gente entienda. Hay una vida plena para el cristianismo. El cristianismo es una vida plena, hermano. Se puede vivir la vida plena en Dios. Se puede. Porque Dios no nos va a dar una carga que no podamos llevar. Dios no nos va a decir algo que no podamos cumplir. No, la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Podemos cumplirlo, pero tenemos que hacer nuestra parte. La Biblia dice, fuérzate y sé valiente y yo seré contigo. Y hay una condición. ¿Tú quieres que yo esté contigo? Sí, esfuérzate y sé valiente. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Ahí está. Eso lo dijo nada más y nada menos que nuestro Señor. Él le dijo, tienes que esforzarte, tienes que hacer tu parte. Si tú haces tu parte, yo voy a hacer la mía. Y nos capacita. Y la bendición más grande de la consagración las tienes tú mismo. El desarrollo de la vida espiritual que tú realices es para beneficio tuyo más que de cualquier otra persona. Es como la persona que se alimenta bien, hace ejercicio, descansa, se cuida, tiene una salud fuerte y vigorosa. Versus las personas que comen chatarra, comida chatarra, ¿verdad? Que no descansan, que no hacen alimentos, que tienen una vida sedentaria. Pues obviamente, ¿quién se va a enfermar más? ¿Ve? Ahí está la diferencia. Y así es la vida espiritual, es lo mismo, es una ley espiritual universal que se aplica en lo material, que también la establece Dios, porque Dios determinó que nuestro cuerpo necesita alimentación para generar los nutrientes, para fortalecernos físicamente, pues así también en la vida espiritual. La Biblia lo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra, Pedro dice que es como leche espiritual no adulterada para crecer. Pablo dice tiene poder para sobreedificarlo. O sea, buscar de Dios te fortalece espiritualmente. No buscar de Dios es comer comida chatarra, es descuidarte y no vas a poder ver la gloria de Dios. Esta es la verdad de Dios. Si alguien, repito, predica otra cosa, bueno, tú tienes la opción de escoger, pero tienes la Biblia. O sea, lo que pasa es que la gente no lee la Biblia. Mucha gente no lee la Biblia. Se dejan llevar por lo que oyen de otros. Ve a la Biblia, lee la Biblia diariamente. Cuando tú lees la Biblia constantemente, tú vas a formar la mentalidad de Dios. Porque la Biblia expresa la voluntad de Dios y vas a comprender. Y cuando oigas a alguien diciendo algo que no está en la Biblia, tú vas a decir, eso no está en la Biblia, eso no es de Dios. Pero si no lees la Biblia, entonces alimentarse solamente de lo que dicen otros, yo lo visualizo como la comida enlatada. O sea, usted puede comprar un pote de espagueti y usted está bien, usted come espagueti o salchicha o lo que sea. Está bien. Y eso pues le llena, qué sé yo, o pan blanco, lo que sea. Pero eso no le nutre. No es lo mismo hacer eso que hacer un guiso con carne fresca, con pastas, con vegetales, con viandas, que alimenta más, ¿entiendes? Y esa es la diferencia. Entonces, vivir una vida cristiana solo por oír a aquellos que hablan sin leer la Biblia, sin estudiar, o simplemente decir amén a todo, no, eso no te va a nutrir. Nosotros por eso tratamos de hacer énfasis en la enseñanza de la palabra. Y los que nos siguen saben que nosotros nos enfatizamos en textos bíblicos, principios bíblicos.
palabra de Dios, porque lo que da fortaleza es la palabra. Entonces, lo que quiero decir es que podemos vivir una vida plena, pero que tenemos que poner nuestra parte, hacer nuestra parte para poder cumplir el propósito de Dios. Y eso nos va a fortalecer. Entonces, con nuestra vida fortalecida nos podemos enfrentar a cualquier reto que venga en la vida. Vienen muchos, pero estás preparado. La Biblia dice que tenemos que prepararnos para el día malo. Hay gente que espera en el día malo para decir, llegó el día malo y ahora ¿qué hago? No, tú tienes que prepararte antes. Tú no puedes, ahora que estás bien, ahora que no tienes, si tú no tienes problemas, estás bien, ahora es que hay que prepararse. Porque el día malo puede venir. Pero si tú te preparas antes, como los soldados, cuando llaman a los soldados a reclutarlos, primero los entrenan en las posibles situaciones que se van a enfrentar y los llevan a los montes y están allá días sin comer, sin bañarse, haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, porque ellos visualizan que esos posibles escenarios pueden ocurrir en una guerra y los preparan para cuando llegue la guerra estén preparados. Pero si no hacen eso, cuando llegan a la guerra no encuentran qué hacer, o para utilizar los fusiles o los armamentos, tienen que darle entrenamiento, porque si no llega el día de la guerra y no saben ni cómo manejar los fusiles ni el armamento. Y eso es lo mismo en la vida espiritual, hay que prepararse, hay que capacitarse, saber, porque somos el ejército de Dios. Como he dicho tantas veces, somos guerreros de Dios. Dios nos llama a ser guerreros. Este no es nuestro hogar. Cuando yo veo gente que están aquí paseando, creyentes me refiero, paseando, está bien, hay que pasear, hay que uno entretenerse, pero no me refiero a ese tipo de paseo, sino que no buscan a Dios, que no cumplen el propósito de Dios, que están como mirando las estrellas. Yo digo, ¿realmente entiende el propósito de estar aquí nosotros? Este no es nuestro hogar, la tierra no es nuestro hogar. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en este lugar. Estamos aquí, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Biblia. Jesús le dijo, cuando Pilato le dijo, pero ven acá, tú eres, no entendía, pero si tú eres el rey de los judíos, ¿por qué esta gente te trae aquí para matarte? Y él le dijo, no, es que mi reino no es de este mundo. Y el reino de nosotros no es de este mundo. El reino de nosotros es celestial. Estamos aquí como extranjeros y peregrinos con una misión. Una misión. La iglesia tiene una misión. ¿Cuál es? Rescatar al mundo. Ese es el propósito de la iglesia, rescatar al mundo que se está muriendo, que si no reciben a Cristo se van al infierno, y hay gente que no entiende eso. O sea, tú tienes el potencial, el poder. Todos los cristianos tienen un ministerio. La gente piensa que solamente es ser pastor, evangelista o algo así. No. Todos los creyentes tienen un ministerio, una misión. La iglesia primitiva entendió eso y dice la verdad que todos los creyentes estaban todos los días en el templo y por las casas predicando a Jesucristo, enseñando y predicando. Ellos entendieron eso y la iglesia de hoy tiene que entender eso, que todos somos llamados a ganar alma, a ganar nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, la gente de la comunidad. Cada iglesia debe convertirse en un batallón espiritual, no es un club religioso. Yo le he dicho muchas veces, esa no es la voluntad de Dios, no es una pequeña familita que nos reunimos ahí a amarnos y ahí a compartir y a perder el tiempo. No, está bien, uno se puede reunir, compartir, eso es parte, pero esa no es la visión, la mentalidad. Es formar un batallón, es hacer discípulos. Jesús dijo, hagan discípulos, enséñenles, capacítenlos para que cumplan su propósito en la tierra. Y esa es nuestra visión, capacitar a los creyentes. Esa es nuestra visión. Nosotros queremos capacitar gente, a todo el mundo, desde el más anciano hasta el más jovencito, hasta los niños. Amén. Esa es la visión que Dios nos ha dado, ¿ok? Y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Vamos a capacitar a todo creyente para que se convierta en lo que Dios quiere, en un guerrero espiritual, un guerrero de Dios, para que conquiste el enemigo en su vida, que viva una vida plena y que impacte a todo su círculo cercano, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a la comunidad, etc. Y eso es
producir un avivamiento. Ese es un verdadero avivamiento. Hay gente que piensa que avivamiento es otra cosa. Que yo a veces veo gente que dice, estamos en avivamiento. ¿Y qué es avivamiento? Avivamiento es vivir como el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la iglesia se salven las almas, como allá, salen los enfermos, sean libres los oprimidos, sean llenos del poder del Espíritu Santo, se amen, trabajen unidos y que esparzan la buena nueva. Eso es un verdadero avivamiento, un real avivamiento. Lo demás no es avivamiento. Y estamos orando por un verdadero avivamiento. Esa es nuestra finalidad. La finalidad es tantas vidas perdidas y nosotros tenemos el poder, la misión, los recursos espirituales para salvarlo. No podemos estar con los brazos cruzados, ni entretenidos, ni reposados en Sión. No podemos hacer eso. Eso es lo que me refiero a vacaciones espirituales. Estar reposados en Sión. No. Dios no nos llama a estar reposados en Sión. Dios nos llamó a hacer la obra de Dios. Y eso es lo que queremos. Formar líderes, formar guerreros, formar discípulos que trastornen el mundo espiritualmente para el reino de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Ok? Que nosotros podamos convertir a cada creyente que venga en un siervo del Señor, en una sierva del Señor, para que viva una vida en plenitud, en abundancia, en todos los sentidos, para que disfrute la vida cristiana en plenitud, con las promesas de Dios, pero para que también se convierta en un guerrero espiritual y cumpla su misión en la tierra, porque todos somos llamados a una misión. ¿Ok? La misión es rescatar vidas, desarrollar lo que Dios nos ha dado, ese potencial, esos dones, esos talentos para impactar al mundo, ¿ok? Para salvar nuestra familia, nuestros familiares, ser luz, lumbrera. Y esa es nuestra finalidad. Y yo te invito para que entres en esa dimensión de Dios. Yo te invito para que tú evalúes esta palabra que Dios te está dando a través de mis labios. Yo sé que Dios te está hablando, te está ministrando. Y no tengo que impresionarte para saber la fluidez del Espíritu que está hablando a través de mis labios, en tu corazón, en tu vida. Y si tú eres realmente honesto, sabes que Dios te está hablando, que Dios te está ministrando, y no esperes a que Dios te sacuda el piso y te saque de tu zona de confort. Empieza a hacer la obra de Dios. La iglesia Dios la mandó a evangelizar Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última de la tierra. En 2 cultos habían 8,000 personas, 2 cultos que predicaron Pedro. Y se quedaron ahí en Jerusalén. Y Dios dijo, no es para que se queden ahí. Y le movió el piso. Le mandó a un Saulo de Tarso que llegó como paracaídas. Llegó a Jerusalén ahí como paracaídas. Y yo creo que Dios lo permitió y lo mandó el Señor para asolar la iglesia, para que fueran esparcidos, y se fue todo el mundo a predicar. Porque Dios a veces permite esas cosas, como dije, para llevarnos a otro nivel. Y a veces nos permite eso, cosas que nos permite. Pero Dios es bueno y Dios quiere cumplir su propósito si hacemos la voluntad de Dios. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a tu corazón a través de mi vida en hoy. Y el que quiere ignorar, Pablo dijo, ¿verdad? Que ignore, pero ya sabe que Dios te ha hablado y Dios te ha advertido. Entonces, cuando venga el día malo, entonces no digas, Dios mío, ¿por qué tú no me oyes? ¿Tú no me amas? No. Vamos a ser claros, no vamos a ser niños. Deje las niñerías, sea una persona. Pablo dijo, ¿verdad? La leche espiritual es para los niños, cuando uno es nuevo, pero hay que dejar eso de niños. Hay que ser niño en la malicia, no en el modo de pensar. Y hay que comer alimento sólido, y alimento sólido es para los que han alcanzado madurez en Cristo, y ya tenemos que dejar las niñerías, ser maduros y presentarnos, hermanos, porque esto se está acabando, nos queda poco tiempo y hay muchas almas necesitadas. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Reflexiona sobre este mensaje. Si deseas, vuelve y mira este mensaje, analízalo en oración y dile, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Si no has aceptado a Cristo, acepta a Cristo, reconcíliate con el Señor te ama y quiere ayudarte. Si estás enfermo, Dios puede sanarte o libertarte. Que Jehová te bendiga y te guarde.
en el nombre del Señor. Amén.